La distribución de frecuencias en las variables en escala nominal, ordinal y dicotómica se hace de manera análoga, es decir, se hace un conteo de los atributos de la variable, es decir, cuántas unidades estadísticas seleccionaron o mostraron un determinado atributo de la variable. En ese sentido, lo que tenemos que hacer son conteos. Para realizar esto en Excel, lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva pestaña donde podamos colocar la información de estas variables. Con nuestra tabla de códigos, conocemos, por ejemplo, que la pregunta P1, referente al género con el cual se identifica la persona, está en escala nominal. En una nueva hoja de Excel, ya coloqué el formato para organizar la información, la distribución de frecuencias relativa a esa variable. Entonces, coloqué aquí los atributos y ahora hay que proceder a hacer el conteo. Me ubico en la hoja de base. Una forma rápida de hacerla es agregando un filtro. Estamos analizando la P1, entonces selecciono uno de los atributos. Aquí voy a seleccionar primeramente el 1. Y de esta manera puedo realizar un conteo simple de cuáles unidades estadísticas tienen el atributo 1, es decir, masculino. Podemos confirmar al final de la hoja de Excel que el conteo nos da 6. Y esa es la frecuencia absoluta de dicho atributo, así que lo colocamos en la tabla que ya tenemos diseñada. Realizamos el mismo procedimiento ahora para el siguiente atributo. En este caso podemos observar que el conteo nos da 7. Colocamos el dato y confirmamos con una suma que tenemos aquí ya la distribución de todas las unidades estadísticas con las cuales contamos. Ahora vamos a hacer el cálculo de la distribución de frecuencias a nivel relativo. Para esto vamos a comparar la parte con el todo. Es decir, vamos a dividir la cantidad de unidades estadísticas que muestran el atributo masculino entre el total de unidades estadísticas con las que contamos. Y todo esto lo multiplicamos por 100. Hacemos lo mismo para el siguiente atributo. Y también corroboramos que la sumatoria de 100. De esta manera ya tenemos nuestra distribución de frecuencias absoluta y relativa para la variable P1, género con el cual se identifica la persona encuestada. Este mismo procedimiento tenemos que hacerlo para todas las variables en escala nominal, ordinal y dicotómica de nuestra base de datos. Cuando ya hemos subido nuestra base de datos a un programa como SPSS y hemos escrito nuestra tabla de códigos en la vista de variables, clasificando previamente la escala en la cual se encuentran todas nuestras variables, podemos proceder a hacer la distribución de frecuencias, tanto absolutas como relativas, de una manera muy simple. Nos vamos a analizar estadísticas descriptivas, frecuencias. Ahí seleccionamos todas las variables que se encuentren en escala nominal, ordinal y dicotómica y las pasamos a este recuadro que señala variables.
podemos pasarlas con un doble clic o señalándolas y tocando la flechita para pasarlas a ese recuadro. Seguidamente le damos pegar y esto nos va a abrir una bitácora de trabajo donde podemos tener el registro de qué es lo que estamos ejecutando en esa base de datos. Subrayamos y tocamos este botón verde que significa correr, ejecutar la función. Se nos abre una nueva hoja, una hoja de resultados, y aquí tenemos ya las frecuencias de todas las variables que seleccionamos. Vemos que SPSS nos ofrece la frecuencia absoluta, la relativa, y también, bueno, aquí hay dos, está el porcentaje y el porcentaje válido. Esto sucede ya que también toma en cuenta cuando hay valores perdidos. El SPSS hace los cálculos tomando en cuenta los valores perdidos y no tomándolos en cuenta. Por eso nos aparecen ambos. Si queremos pasar esto a una hoja de Excel, simplemente lo tocamos, le damos control C, esperamos a que la burbuja deje de correr, nos vamos hacia nuestro documento en Excel, le damos pegar con el destino del formato hacia el que vamos y ya podemos manipular esta tabla de frecuencias y darle, por ejemplo, el formato APA o el de nuestra preferencia. Si vamos a hacer la distribución de frecuencias absolutas y relativas con el programa R, procedemos a abrir el script con la base de datos que ya habíamos subido previamente, que podemos ver en el video anterior. Con la base de datos ya instalada, vamos a utilizar la función attach para así poder utilizar cada una de las variables que integran esa base de datos. Le damos ejecutar. Esto que sale aquí de que están enmascaradas en otro fue porque previamente le había dado ya la función, entonces eso no provoca ningún problema. Ahora, para hacer la distribución de frecuencias, yo utilizo un paquete en específico. Aquí tengo ya el código, lo vamos a copiar, hay que instalarlo. El nombre del paquete es sjplot. En mi caso no lo voy a instalar, pues ya lo tengo instalado. Para instalarlo nada más colocamos aquí la instrucción y le damos correr. Sin embargo, sí, es importante después de que termina la instalación de activar el paquete. Para eso tenemos esta función que ya habíamos utilizado y le damos correr. Ahora, el comando específico para realizar la frecuencia de datos es estas tres líneas que vemos acá. Lo primero que tenemos que colocar es el nombre de la variable que vamos a calcularle las frecuencias. En este caso podemos ayudarnos, por ejemplo, de nuestra base y nuestra tabla de códigos que tenemos en Excel. Entonces vamos a hacer la distribución para la variable P1, que es el género. Colocamos el nombre P1. Lo siguiente que nos pregunta
es si queremos que los datos se ordenen de manera ascendente o descendente. En este caso, como la variable está en escala nominal, esto no supone mucha diferencia. Pero si queremos que los datos estén ordenados, por ejemplo, de menor a mayor, le colocamos el diminutivo ASC. Si queremos que los datos vayan de mayor a menor, o sea, desciendan, le colocamos el diminutivo DESC. Seguidamente, tenemos que señalar que la forma en que queremos que exponga la información sea en Viewer para poder copiarlo. Y por último, ponemos el título. En este caso, la variable, como ya observamos en nuestra tabla de códigos, es el género. En este caso no le voy a poner tildes, ya que para este tipo de programas que usan la programación, supone a veces una complejidad entender ese tipo de caracteres. Y seguidamente le damos ejecutar. Y la información nos aparece en el recuadro al lado derecho. Podemos subrayar esta información. Clic derecho, copiar y abrimos una hoja de Excel donde pegamos la información. Ahí está. A veces es un poco problemática para pegar. Ahí está. A veces tienen que intentarlo varias veces, ya que en el formato de LR es más difícil que coincida con el de Excel. Ya con la tabla aquí se pueden hacer todas las transformaciones de formato para adecuarla al APA u formato que sea de nuestra preferencia.